Vamos entonces a la clase número 1 de lenguaje y comunicación para este año 2021. Como les dije al principio, mi nombre es Victoria Fuente Alba Reyes y soy la profesora de esta asignatura para el nivel de primero medio en este año. Los objetivos de esta clase van a ser dos. Primero, conocer la organización de la asignatura para este año escolar. Y el segundo objetivo es formular una interpretación de textos literarios leídos, que es el objetivo de la guía número 1 que ustedes debieron haber recibido y trabajado en los días anteriores a esta clase. ¿Cuáles son las profesoras de la asignatura? Como ya habíamos dicho y nos habíamos presentado, quien les habla, Victoria Fuente Alba, y las profesoras de integración, Rebeca Rivas y Yerti Peña, que van a trabajar con nosotros durante las clases de este año. Ahora, ¿cómo organizaremos este año escolar? Primero, lo primero que ustedes deben saber y tener en cuenta, chiquillos, es que este periodo, este año escolar va a ser organizado en periodos trimestrales, es decir, de 3 meses, ¿ya? Y el primer trimestre finaliza el 28 de mayo, lo que significa que vamos a tener poco más de 2 meses de clases online, ¿ya? Así es que a tener muy en consideración esto para que no nos vaya a pillar el tiempo sin haber tomado la seriedad que corresponde al inicio ya de las clases. Vamos a tener 2 clases semanales, ¿ya? 2 clases y voy a corroborar inmediatamente cuáles son los días que nos corresponde clases. Con el EF nos corresponde el día lunes a esta hora de 10:30 a 11:30 y el día jueves de 9 a 10 de la mañana, ¿ya? Así es que para que lo tengan en consideración, el día lunes de 10:30 a 11:30 y el día jueves de 9 a 10 de la mañana. El trabajo para esta asignatura la vamos a realizar a través del material que nos envía el programa Liceo Bicentenario, ¿ya? El programa Liceo Bicentenario es un programa que... Ponte pantuflas. Es el programa que entrega el Ministerio de Educación y que nos provee de materiales para trabajar con los diferentes niveles en matemática y lenguaje principalmente. Y en relación a las evaluaciones, por 2 conceptos. Primero, por lo relacionado con los contenidos, que son las guías, trabajos y pruebas que están relacionadas con lo tratado en clases. Y en segunda instancia, con los controles de lectura, que son los libros relacionados con el plan lector de cada nivel, que vamos a revisar enseguida. Ahora, en relación a los contenidos. Primero, el material va a ser subido antes o después de la clase a la plataforma. En este caso va a ser subido después de la clase, ¿ya? Y será trabajado y explicado durante la hora de clases, ¿ya? Dependiendo del objetivo de la clase, el contenido será complementado a través de videos o de presentaciones de PowerPoint, como en este caso. Las evaluaciones o los trabajos van a tener su propia modalidad que está explicada aquí bastante brevemente. Los trabajos van a tener su plazo para realizarlos y su fecha de entrega, y la pauta con la que serán evaluados va a ser revisada en clases. Por lo tanto, ustedes van a saber muy bien qué cosas se les van a evaluar y qué cosas van a tener que hacer en el trabajo. Y las evaluaciones, es decir, las pruebas, ya van a ser durante el horario de clases a través de algún formulario o a través de alguna modalidad que podamos implementar. Es muy importante que ustedes sepan que no se puede faltar a las evaluaciones. Ya, por lo tanto, si usted tiene algún inconveniente, debe ser justificado de las formas que su profesor jefe les tendrá que informar en su momento. Todo lo trabajado en clases, incluido el objetivo y la fecha, deben quedar anotados en el cuaderno de la asignatura. Por lo tanto, ustedes deben tener un cuaderno de lenguaje, ¿ya? Yo hoy día, usted me podrá decir, profesora, yo no tengo el cuaderno. Bueno, pero desde la clase que viene en adelante ya deberá tener un cuaderno que sea exclusivo de la asignatura, ¿ya? Vamos a la siguiente parte. En relación a los controles de lectura, cada texto que se deba leer, contemplado en el lector,
un mes y medio para su lectura. Es decir, vamos a leer en el trimestre 2 libros, ¿ya? Y las evaluaciones de estos textos serán a través de un formulario de Google durante la hora de clases o a través de una ficha de lectura o un trabajo cuya pauta va a ser explicada en clases, ¿ya? Y todos ellos van a ser evaluados, ¿ya? Van a incidir en su promedio final. ¿Cuál es el plan lector para este año 2021? Aquí está el plan lector para el año. ¿Ya? Vamos a poner especial cuidado, lógicamente, en los del primer trimestre, ¿ya? El primer libro del que ustedes van a tener control de lectura ahora, el 15 de abril, es Cuentos de amor, locura y muerte, pero de ese libro solo deberán leer 2 cuentos, El almohadón de plumas y La gallina degollada, ¿ya? Solo los 2 cuentos de ese libro, no todo el libro, ni tampoco los cuentos que ustedes decidan, los 2 que están mencionados en la tabla, El almohadón de plumas y La gallina degollada. Y el siguiente libro que deberán leer en el primer trimestre, los siguientes cuentos, pertenecen al libro Montaña Adentro, que es de Marta Brunet, ¿ya? Y de ahí tendrán que leer estos 3 relatos, Doña Tato, Doña Santitos y Historia de por qué la yoica tiene el pecho colorado, ¿ya? Y ese control de lectura está fijado para el 15 de mayo. Los textos, en la medida de lo posible, van a ser subidos también en formato PDF a la plataforma para que ustedes puedan descargarlos y tener el material para leer en el caso de que no lo tengan aún. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No hay? No. Nada aparece en el chat, tampoco aparece nada, profesora. Ok. Entonces, interpreto que no hay dudas, por lo tanto, podemos continuar. Vamos ahora a pasar a la revisión de la guía número 1, cuyo objetivo era formular una interpretación de los textos literarios leídos. El texto trabajado que vamos a pasar a leer a continuación es el texto La Esfinge de Edgar Allan Poe, y para que podamos tener mayor participación de las profesoras, yo les voy a pedir a ellas que me ayuden con la lectura. Yo voy a proyectar el texto, ¿ya? Y ustedes van a poder irlo leyendo. Antes de eso, ¿ustedes tenían este texto? ¿Recibieron esta guía? ¿Habían recibido la guía número 1? Sí, la recibimos. Sí. Oh, sí, tía. Ok, entonces la mayoría debería tenerla, y si no, si alguien no la tiene aún, cuando termine la clase yo la voy a subir, junto con el PowerPoint que vimos recién, o que estamos viendo, ¿ya? Y quien no tenga el texto a mano, yo lo voy a proyectar mientras las profesoras van leyendo. Así es que vamos a seguir la lectura que van a realizar las profesoras en este momento. Yo voy a silenciar mi micrófono y voy a proyectar el texto. La Esfinge de Edgar Allan Poe. Durante el pavoroso reinado del cólera en Nueva York, acepté la invitación de un pariente para pasar 15 días con él en el retiro de su cottage Orne a orillas del Hudson. Teníamos allí a nuestro alrededor todos los medios corrientes de esparcimiento veraniego, y entre vagar por los bosques, dibujar, pasear en bote, pescar, bañarnos, oír música y leer, habríamos pasado el tiempo bastante agradablemente, si no fuera por las terribles noticias que nos llegaban todas las mañanas desde la populosa ciudad. No había día que no nos trajese nuevas del fallecimiento de algún conocido. Luego, como la mortandad fuera en aumento, nos hicimos a la idea de esperar a diario la pérdida de algún amigo. Terminamos por temblar ante la aproximación de cualquier mensajero. El mismo aire del mar parecía impregnado de olor a muerte. Aquel pensamiento paralizante llegó a apoderarse real y completamente de mi alma. No podía apartarlo de mi mente ni alejarlo de mis sueños. Mi anfitrión, de temperamento menos excitable, aunque no tenía muy deprimido el ánimo, se esforzaba por levantar el mío. Su entendimiento acentuadamente filosófico no se dejaba afectar en ningún momento por irrealidades. Se mostraba suficientemente sensible a los objetos materiales del terror,
pero sus sombras no le inspiraban la menor aprehensión. Está en silencio, profesora Rebeca. Perdón, ahora ya. Sus esfuerzos de sacarme del estado de anormal abatimiento en el que había caído quedaron frustrados en gran medida por ciertos libros que encontré en su biblioteca. Eran estos de tal carácter que podían hacer gemir a la fuerza cualquier semilla de superstición hereditaria que se hallase latente en mi pecho. Había estado leyendo aquellos libros sin su conocimiento y por ello con frecuencia no acertaba a explicarse las impresiones forzosamente impuestas a mi imaginación por obras de sus textos. Mi tópico favorito era la creencia popular en los presagios, una creencia que en aquella época de mi vida estaba casi seriamente dispuesto a defender. Sobre este tema sosteníamos largas y animadas discusiones, él calificando de completa sin razón la fe en tales cuestiones, yo afirmando que el sentimiento popular brotaba con absoluta espontaneidad, es decir, sin trazas visibles de sugestión. Contenía los inconfundibles elementos de la verdad y era merecedor de todo respeto. El hecho es que poco después de mi llegada al cottage me había ocurrido un incidente tan inexplicable y tan portentoso que bien podría habérseme excusado por considerarlo un presagio. Me espantó y desconcertó tanto a la vez que transcurrieron muchos días antes de resolverme a comunicar la circunstancia a mi amigo. Al caer la tarde de un día sumamente caluroso, estaba yo sentado con un libro en la mano, junto a una ventana abierta que a través de una larga perspectiva de las orillas del río daba una distante colina, cuya cara más próxima a mí había sido despojada de la mayor parte de sus árboles por un corrimiento de tierras. Mis pensamientos habían estado vagando hacia rato desde el volumen que tenía ante mí hasta la lobreguez y la desolación de la vecina ciudad. Cuando levanté los ojos de las páginas, mi mirada cayó sobre la desnuda superficie de la colina y sobre un raro objeto, sobre un monstruo viviente de horrorosa conformación que se abrió paso muy rápidamente desde la cima hasta el pie, para desaparecer al fin en el espeso bosque de abajo. Al principio, cuando apareció aquel ser, dudé de mi cordura, o por lo menos del testimonio de mis propios ojos, y pasaron muchos minutos antes de que lograra convencerme a mí mismo de que yo no estaba loco, y de que aquello no era un sueño. No obstante, cuando describa al monstruo, que vi con claridad e inspeccioné con calma durante todo el tiempo de su avance, me temo que mis lectores opondrán más dificultades que yo a dejarse convencer. Comparando el tamaño de aquella criatura con el diámetro de los grandes árboles junto a los cuales pasaban los pocos gigantes de la foresta que habían escapado a la furia del corrimiento de tierras, deduje que era mucho mayor que cualquier barco de línea existente. Digo barco de línea porque la forma del monstruo sugería esa idea. El casco de uno de nuestros 74 podría dar una idea muy aceptable de su contorno general. La boca del animal estaba situada en la extremidad de una probóscide de 70 o 70 pies de largo y aproximadamente tan gruesas como el cuerpo de un elefante corriente. Cerca del nacimiento de esta trompa se veía una inmensa cantidad de pelo negro, de hirsuto, más del que hubiesen podido proporcionar las pieles de 20 búfalos, y proyectándose desde aquella pelambrera hacia abajo y lateralmente surgían dos brillantes colmillos, no muy distintos a los de un jabalí, pero de dimensiones infinitamente mayores, proyectadas hacia adelante, paralelas a la probóscide y a ambos lados de ella. Había sendas varas gigantescas de 30 o 40 pies de largura, constituidas al parecer de cristal puro y formando dos prismas perfectos que reflejaban con magnífico fulgor los rayos del sol poniente. El tronco estaba conformado por una cuña con el ápice hacia tierra. Desde él se extendían dos pares de alas,
cada una de 100 yardas de largura aproximadamente, una por encima del otro, y ambas densamente cubiertas de escamas metálicas, de unos 10 o 12 pies de diámetro cada una. Observé que las hileras superiores e inferiores de las alas estaban enlazadas por una potente cadena, pero la principal peculiaridad de aquella horrible criatura era la presentación de una calavera, que cubría casi toda la superficie de su pecho y que estaba trazada en un blanco deslumbrante sobre el oscuro campo del cuerpo, y como si hubiese sido dibujado cuidadosamente por un artista. Mientras examinaba aquel animal terrorífico y más específicamente el aspecto de su pecho, con una sensación de horror y espanto, con un sentimiento de desgracia, próxima que no era capaz de reprimir con ningún esfuerzo de la razón, advertí que los enormes maxilares del extremo de la trompa se ensanchaban de repente. De ellos brotó un sonido tan fuerte y tan expresivo de dolor que sobrecogió mis nervios como un toque de difuntos, y mientras el monstruo desaparecía al pie de la colina, caí al suelo desvanecido. Cuando volví en mí, mi primer impulso fue, por supuesto, contar a mi amigo lo que había visto y oído, pero no sabría explicar bien el sentimiento de repugnancia que al final me impidió hacerlo. Al fin, un atardecer, 3 o 4 días después del suceso, estábamos sentados junto a la estancia desde la que yo había visto la aparición, yo ocupando el mismo asiento junto a la ventana y él reclinado indolentemente en un sofá cerca de mí. La asociación de lugar y tiempo me impulsó a darle cuenta del fenómeno. Me escuchó hasta el final. Al principio se rió de buena gana para adoptar enseguida una expresión extremadamente seria, como si mi insana fuese algo fuera de toda sospecha. En aquel instante volví a ver con toda claridad al monstruo, hacia el cual atraje la atención de mi amigo con un alarido de terror. Miró él ansiosamente, pero afirmó que no veía nada, aunque yo le iba señalando con minuciosidad el recorrido de aquel ser mientras abría paso camino abajo por la desnuda cara de la colina. Yo entonces me alarmé indeciblemente, pues consideraba aquella visión como un presagio de mi muerte, o peor aún, como anuncio de un ataque de locura. Me desplomé en la silla y durante unos instantes escondí mi rostro con las manos. Cuando descubrí los ojos, la horrible visión había desaparecido. Mi anfitrión, sin embargo, había recobrado en cierta medida su aire calmoso y me preguntó sucintamente por la conformación del ser imaginario. Cuando le hube satisfecho por completo con este respecto, suspiró profundamente como si se sintiera liberado de alguna carga intolerable y comenzó a charlar con una calma que me pareció cruel. De varios puntos de filosofía especulaba que hasta aquel momento habían constituido temas de discusión entre nosotros. Recuerdo que insistió muy especialmente, entre otras cosas, en una idea. Decía que la principal fuente de error en todas las investigaciones humanas reside en el riesgo que corre el entendimiento al subestimar o sobrevalorar la importancia de un objeto, solo por la estimación errónea de su propicuidad. Por ejemplo, para apreciar debidamente, dijo, la influencia sobre la humanidad, ha debido de ejercer la difusión de la democracia. Podríamos considerar que la distancia de la época en tal difusión pudo efectuarse, constituye un elemento a la apreciación. Y no obstante, ¿puede usted nombrarme un filósofo que haya juzgado alguna vez digno de discusión ese aspecto en particular? En este punto hizo una pausa que duró unos instantes. Se dirigió luego a un estante de libros y sacó una sinopsis corriente de historia natural, rogándome entonces que cambiara de asiento con él para así ver mejor los pequeños. Caracteres del volumen ocupó mi sillón junto a la ventana y abriendo el libro reanudó su plática con el mismo tono de antes. Si no hubiera sido por su extrema minuciosidad,
Al describir el monstruo dijo, nunca habría estado en condiciones de demostrarle lo que era. En primer lugar, permítame leerle una descripción para escolares de la esfinge, perteneciente al género Sphinx, familia de los crepusculares, orden de los lepidópteros, clase de los insectos. La descripción dice así. Cuatro alas membranosas cubiertas de pequeñas y coloreadas escamas de aspecto metálico. Boca que forma una probóscide enrollada debido a la prolongación de los maxilares, sobre cuyos lados se hallan rudamente de mandíbulas y palpos pilosos. Alas inferiores adheridas a la superficie por pelos tiesos. Antenas prismáticas en forma de porra prolongada. Abdomen puntiagudo. La esfinge de la calavera ha causado a veces gran terror entre el vulgo por el tono melancólico del grito que emite y por el distintivo de la muerte que lleva en su costelete. Cerró el libro y se incorporó hacia adelante, colocándose exactamente en la misma postura que yo había adoptado cuando vi al monstruo. ¡Ah, aquí está!, exclamó luego. Está volviendo a ascender la cara de la colina y admito que se trata de un ser de aspecto muy notable. Con todo, no es en absoluto tan grande ni tan distante como se lo imaginaba usted. Lo cierto es que ahora que lo veo reptar subiendo por ese hilo que alguna araña ha tejido a lo largo de la hoja de la ventana, calculo que tendrá un 16avo pulgada de longitud como máximo y distará otro 16avo de pulgada de la pupila de mi ojo. Muchas gracias, profesora Rebeca, profesora Yerti, por la lectura. Ahora, vamos a ver la pregunta general que aparece aquí en esta diapositiva. ¿De qué trata el texto? ¿Quién me puede decir alguna idea relacionada con el texto que acabamos de leer? ¿No? ¿Nadie? Vamos, chicos, nada por el chat, profesora. ¿De qué se trata este texto? Profe, por lo que yo entendí, se trata de distintos puntos de vista. ¿Ya? ¿Respecto de qué? Porque, por ejemplo, el que ve primero el monstruo lo veía así como grande, pero el segundo lo ve así como pequeño, como era en realidad, y el otro veía una fantasía que era exagerada. Ya, muy bien, muchas gracias, Montserrat. Ahí estamos hablando entonces, Montserrat puso en el tapete un poco el tema del texto. Hablamos de, entre comillas, un monstruo que, como decía muy bien su compañera, es descrito o visto o percibido de manera diferente por ambos personajes de esta historia. ¿Ya? Vamos a seguir revisando la guía. Vamos a seguir revisando la guía para ir viendo los elementos que allí aparecen. El primer elemento que aparece ahí es para recordar. Y está relacionado con un texto que ustedes conocen muy bien, que es el texto narrativo. Vamos a ver, ¿qué recuerdan ustedes del texto llamado narrativo? ¿Quién me puede decir o definir algunos de estos elementos que aparecen en el esquema? ¿Qué es el narrador o quién es el narrador en el texto narrativo en general? La persona que cuenta la historia. Ya, muy bien. El narrador es la persona que cuenta la historia. Muy bien definido. ¿Quiénes son los personajes? ¿De quién Lo es? que comenta la historia. Durante la historia. Ya, los que complementan o de quién se trata la historia. Muy bien. Ya, los personajes pueden ser, como dice este esquemita, protagonistas y antagonistas, que son los personajes principales, y
O personajes secundarios, hay algunas otras divisiones que también hablan de los personajes terciarios o incidentales. ¿Ya? El espacio. ¿En ¿Qué dónde es ocurre, el espacio? en dónde ocurre la historia? ¿Ya? ¿Y el tiempo? ¿Cuándo ocurre? Muy bien, muy bien. El espacio es el lugar terrestre o extraterrestre en donde ocurre la historia. Y el tiempo es el momento, cuando ocurre la historia. Ahora, nos queda un elemento que está dicho a este otro ladito del esquema, el argumento. ¿Qué es el argumento? ¿Quién tiene alguna idea de lo que puede ser el argumento en el texto narrativo? Es como la historia. Ya, muy bien. El argumento es la historia central que yo leo, ¿ya? Es la temática desarrollada, ¿ya?, en la historia que yo voy a leer, ¿ya? Y aquí dice que esta sucesión de hechos recibe el nombre de argumento, es decir, los hechos narrados son el argumento. Y este argumento se divide en tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Alguien de ustedes que me pueda ayudar a definir estos tres momentos? ¿Qué es el inicio? ¿Qué pasa en el inicio? ¿Qué pasa en el nudo? ¿O qué pasa en el desenlace de una historia cualquiera? El inicio es donde comienza la historia, como que se va creando, va tomando forma la historia. El ¿Ya? nudo es cuando Y dan a están los conocer los conflictos. personajes. Ya, ahí agregó otro elemento importante del inicio del compañero, que también se da a conocer los personajes. Muy bien. El nudo. Es cuando se va desarrollando más la historia, cuando ocurren los ¿Qué ocurre en conflictos. el nudo? Los problemas. El protagonista empieza a ver cosas que no eran realidad, era como una ilusión de su mente. Ya, excelente. En el nudo de esta historia eso ocurre, pero en el nudo de cualquier historia en general, lo que ocurre es, como decía alguna de sus compañeras ahí, el problema. Pero no lo vamos a definir como problema porque no necesariamente el nudo es algo malo. Vamos a definir el nudo como el momento en el que cambia la situación inicial. Ya la situación inicial, si había dos personajes, por ejemplo, el nudo puede ser que se presente un nuevo personaje o que se pierda uno de los personajes o que algo le ocurra, bueno o malo, a uno de los personajes. ¿Ya? Ese es el nudo, el cambio de la situación inicial. ¿Y el desenlace qué será? El desenlace es cuando el terminan los conflicto o eso se resuelve. Ya. Cuando finaliza la historia. El final. Ya. Sí, muy bien. El final, pero si lo decimos de manera mucho más desarrollada, ahí está lo que dijo su compañera. Cuando el conflicto o nudo se resuelve, es decir, logramos tener nuevamente un equilibrio en el que los personajes ahora solucionan, ¿ya?, o pueden enfrentar los conflictos que ellos tuvieron a lo largo de la historia. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar esta siguiente parte de la diapositiva. Es un video, pero que no lo voy a poder proyectar desde ahí, así es que voy a proyectarlo desde la página YouTube. Y ustedes me van a decir si pueden escuchar y ver el video, por favor. Yo voy a probar y ustedes me van a decir si se puede escuchar bien o no. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura. ¿Sí? ¿Sí se escucha clarito? Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, es importante, yo voy a ampliar este video y voy a subir un poco más el volumen, pero es muy importante que tengan a mano cuaderno para ir anotando, ¿ya? Sí, este video va a quedar en la plataforma también para que si se quedaron un poquito atrasados lo puedan apuntar después, pero es muy importante que estén muy pendientes de lo que vamos a recordar con este video respecto del género narrativo. Voy a silenciar mi micrófono y voy a proyectar el video. De YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia.
La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes, en el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes compartir la información y suscribirte. Ya, ahí estamos entonces con el recordatorio de lo que este video nos decía que es el género narrativo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a revisar las preguntas de la guía para dar por finalizada la guía número 1 y poder continuar en las siguientes clases con el resto de los contenidos. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Quién puede leer la primera pregunta? Catherine Ursúa. ¿Está por ahí Catherine Ursúa? No, profesora, aparece. Bárbara Sangüesa. La Antonella Bautista levantó la mano igual, por si acaso. Ya, la primera pregunta la va a leer Antonella Bautista y la segunda la va a leer Efraín Centeno. Antonella, pregunta número 1. Chicos. Hola, Antonella se equivocó. Parece. Sí. Efraín, ¿está por ahí usted? Hay dos estudiantes que levantaron la mano. Natalia Hernández y Basti Muñoz. Ya, ¿y Efraín tampoco? No está. No. Natalia, que mantiene su mano arriba. ¿Puede leer la pregunta número 1, Natalia? ¿La leo yo, profesora? Ya, por favor. Ya. La pregunta número 1 dice, ¿qué tipo de texto acabas de leer? ¿Por qué? Ya, vamos a ver sin dar la palabra. Enseguida Basti va a leer la pregunta número 2. ¿Qué tipo de texto era el que acabamos de leer? Leo la pregunta 2. Espera un poquitito, Basti. Vamos a responder la 1 primero. Es un texto narrativo. Ya, Catalina, muy bien. ¿Y por qué dice usted, Catalina, que este es un texto narrativo? Porque está compuesto por pocos personajes,
Es un relato corto y es relatado con sencillez. Ya, bien, porque hay un relato, ya estamos leyendo una historia, y en este caso usted está entregando las características del cuento, que es un relato breve y que tiene bastante sencillez en la forma de relatar. Muy bien, ahí está entonces la pregunta número 1, en la que respondemos que estamos frente a un texto narrativo que tiene las características de ser un relato breve y que nos cuenta una historia. Basti, lea por favor la pregunta número 2. ¿Qué tipo de narrador es el que cuenta la historia? Basti, ¿sabe esa respuesta usted? Sí, es un narrador protagonista, ya que él mismo está contando como su historia o relatando lo que a él le pasó. Tiene Ya, muy palabras bien. claves. Como por ejemplo, Antonella, Tiene palabras claves. Como como vi, escribí, leí. Cosas. muy bien, muy bien. Hay palabras que son claves y que están dichas, o sea, en esas palabras está dicho que el que está narrando es también el que está viéndose involucrado en la historia. Por lo tanto, es un narrador protagonista. Muy bien. Antonella, ¿puede leer la pregunta número 3? Antonella Bautista. No tengo la guía a mano. A ver, vamos a proyectarla de nuevo para que Antonella pueda leer la pregunta número 3. Ahí estamos, Antonella. Ya. ¿Cómo podrías explicar la diferencia entre lo que ve el protagonista y lo que ve su anfitrión? Ya. Primero, ¿qué ven el protagonista y el anfitrión? Uno ve El como la protagonista- realidad y el otro ve como lo que como era como una ilusión nada más del protagonista en este caso. Ya, pero ¿qué era lo que supuestamente habían visto? ¿Qué objeto? ¿Qué cosa? Uno veía como un monstruo y el otro veía solo un insecto colgando de una tela de araña. Ya, ya. Ahí estamos entonces viendo, o sea, refiriéndonos a qué era lo que se veía. Ahora, la pregunta dice, ¿cómo podrías explicar la diferencia entre lo que ve el protagonista y lo que ve su anfitrión? ¿Por qué razón creen ustedes que hay tanta diferencia, como dice Valentina, entre que uno vea un monstruo y el otro vea un insecto colgando de una telaraña? ¿Por qué creen ustedes que se da esta diferencia? Porque uno era tipo, como le decía, lo real y el otro era como lo ficticio nomás, lo que pasaba por su mente, tipo su Ya, ilusión. ya. Ahora, si ustedes recuerdan el inicio del texto, vamos a ir al inicio del texto. Dice por ahí en algún... El Sí, protagonista está exagerando más ya que se le avisaban muertes de ya, animales y ¿cómo que se llama? Como el carácter de ella era como exagerado. ya, muy bien. Dice que Podría decir que su mente estaba más perturbada. ya, puede ser. Dice aquí, en esta parte, que es el inicio del texto, dice que el anfitrión era de temperamento menos excitable. Es decir, ¿cómo era? Más relajado. Ya, más relajado, era más calmado. Y eso podría dar la respuesta a la pregunta número 3. ¿Cómo podrías explicar la diferencia entre lo que ve el protagonista y lo que ve su anfitrión? Porque ambos tenían caracteres diferentes. Mientras el protagonista era un poco más miedoso, como usted dice, a lo mejor un poco más perturbado. Yo no me atrevo a decir que era perturbado el pobre hombre, sino que estaba asustado, ¿ya? El anfitrión era una persona que tenía un carácter más calmado, ¿ya? Que tenía un carácter más relajado, como dijo alguno de ustedes por ahí. Ahí entonces está la respuesta a la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 4. ¿Quién quiere leer la pregunta número 4? Chiquillos. Natalia.
Hernández. Levantó la mano. Natalia Hernández. Natalia, vamos, lea la pregunta número 4. Y Yasmín Orias igual levantó la mano. Ya, Natalia tiene su micrófono abierto. Natalia. Quizás tiene malo el micrófono. Puede ser. Podría escribir en el chat. Porque Natalia no se escucha nada si es que estás leyendo. Sí, Natalia, no podemos escuchar. Galo Seguiel igual levantó la mano. Galo, ¿está por ahí para leer la pregunta número 4? Sí. Ya, perfecto. Ahí está la pregunta número 4. Lea, por favor. ¿Por qué en el párrafo 9 del texto el protagonista habla del presagio pronóstico de su muerte? Ya. ¿Tiene usted la respuesta, Galo, de esa pregunta? ¿Por qué cree usted? Sí. ¿Cuál es su respuesta, Galo? Porque yo creo que él estaba asustado y pensaba que se estaba volviendo loco, que significaba algo como que se iba a morir, como algo que estaba, no sé, como que estaba alucinando o algo así. Ya, Como una visión. Vamos a ver lo que dice el párrafo 9. Dice, yo entonces me alarmé indeciblemente, pues consideraba aquella visión como el presagio de mi muerte, o, peor aún, como anuncio de un ataque de locura. Me desplomé en la silla y durante unos minutos escondí mi rostro con las manos. Cuando descubrí los ojos, la horrible visión había desaparecido. ¿Por qué él lo consideraba como un presagio de su muerte? Porque estaba volviéndose presumiblemente loco. ¿Ya? Por el aspecto que tenía el monstruo. Lo señalaba también ahí, pero no específicamente en ese párrafo. Ya, muy bien, por lo que él, por la visión tan horrible que él había tenido. Sí. Ya, ahí está, muy bien Galo y muy bien ahí a la compañera que estaba hablando. Vamos a la pregunta 5, perdón. ¿Quién va voluntariamente, para no perder tiempo en nombrar a alguien que no vaya a leer la pregunta 5? Solo uno o una. Valentina Sangüesa levantó la manito. Ya, Valentina. ¿Qué información explícita e implícita entregan los párrafos 6 y 14? Ya, vamos a ver. El párrafo número 6 es bastante extenso, y comienza aquí. ¿Y qué información nos entrega este párrafo 6? Hablaba como del tipo del monstruo o supuesto monstruo que veía el protagonista. ¿Ya? ¿Alguien más estaba hablando ahí? Entrega la descripción del monstruo. Ya, muy bien. La descripción, ¿quién hace? ¿Quién hace la descripción en este párrafo 6? El protagonista. El protagonista. Ya, muy bien. Muy bien. La descripción del párrafo 6 es la descripción del monstruo hecha por el protagonista. Y vamos al párrafo 14, si mal no recuerdo, sí. Y este párrafo 14, ¿qué información nos entrega? ¿Qué información entrega el párrafo 14? ¿Cómo sabía el monstruo? Ya. La descripción. Que da ¿Cómo describía él al monstruo? Ya, y esta descripción, ¿de acuerdo a quién? ¿Quién describía de esta manera al monstruo o al supuesto monstruo? El protagonista. ¿El protagonista? El anfitrión. Ya, el anfitrión. Muy bien. Ahora, ¿guiado por qué cosa? Por lo que veía. Ya, pero miren, aquí dice, Por un cuento, abriendo un libro. libro. Ya, estaba, esta descripción entonces, la leyó el anfitrión, pero en realidad estaba incluida en un libro. ¿Ya? Ahora, vamos a la pregunta 5, si mal no recuerdo. Dice,
¿Qué información explícita e implícita entregan los párrafos 6 y 4? Profesora, parece que es la 6. Esa la leí yo recién en la pregunta. Sí, pero no le hemos respondido, no le hemos respondido. Vamos a responder eso y pasamos a la 6. ¿Qué información explícita? Vamos a la descripción del hombre, a la descripción del protagonista. De acuerdo a esa descripción, que tenía el tamaño de un barco, que tenía escamas, que tenía pelos, que tenía una trompa gigante, etc. Implícitamente, porque lo que yo dije era lo explícito, pero implícitamente, ¿qué nos entrega? ¿Qué información nos entrega? Las características. Es de su explícita visión, porque cosas. entrega un sentimiento, ¿no? Ya, puede ser, pero ¿qué información implícita del hombre nos entrega esa descripción? ¿Cómo era el hombre que describía eso? ¿Estaba medio loco? Ya, ¿y qué otra cosa podíamos decir? Y ya su mente estaba como dañada, por decirlo, que estaba como haciendo alucinaciones por sí solo. Ya, ahí está la información implícita, que el hombre estaba probablemente fuera de sus cabales, o no en sus cabales absolutos, y además que, lo dice el cuento, que él era muy supersticioso. ¿Qué significa ser supersticioso, chiquillos? Creer en cosas inexistentes. Ya, muy bien, muy bien. Creer en cosas inexistentes o de dudosa existencia. ¿Ya? Y la información explícita en ambos textos es la descripción o las características del supuesto monstruo. ¿Ya? Vamos a la pregunta 6 y última. Y esta la vamos a hacer entre todos. Vamos a ver las partes del argumento de esta historia. ¿Qué ocurre en el inicio de la historia? Vamos, chicos, ¿qué pasa al principio de cada historia? Se van al viaje. ¿Ya? ¿A dónde se van? ¿A la ciudad? ¿Al campo? Se van a un campo porque para escapar de la cólera, por la enfermedad que había. Muy bien, muy bien. Ahí estamos dando información importante del inicio, propia del inicio. ¿Qué ocurre? Se van de viaje. ¿Y por qué razón se van de viaje? Y por lo tanto, con lo que dijo Galo recién, nos estamos situando en el tiempo y en el espacio. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Ya? ¿Cuándo ocurrió? Cuando en la ciudad o en el mundo estaba padeciéndose por el cólera, ya que es una enfermedad, por lo tanto estaba en un contexto más o menos similar al nuestro, ¿ya? Estaba en toda la sociedad tratando de huir porque había una enfermedad muy contagiosa. Vamos al nudo. ¿Qué ocurre en el nudo o conflicto de esta historia? Es cuando el protagonista empieza a ver el supuesto monstruo. Ya, muy bien, Fernando. Ese es el nudo. Ahí se quiebra en ese momento el estado inicial. Estábamos en un momento en que los protagonistas salen, el protagonista y su acompañante salen de la ciudad y se van a un lugar más tranquilo, huyendo de la enfermedad, y ahí recibían noticias de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, pero de pronto ocurre que el protagonista ve, tiene una visión, o él ve realmente, no sabemos bien, un monstruo de características exorbitantes y muy extrañas. ¿Y qué ocurre en el desenlace o final de la historia? Cuando se resuelve lo que él vio, la alucinación. ¿Qué resultó ser esta alucinación, Natalia? Un insecto que había entre las telarañas que había creado. Unas telarañas que había ahí, el anfitrión logró ver lo que de verdad era. Ya, muy bien. Ahí entonces está, podríamos decir entonces que en el nudo o conflicto se produce la aclaración de la visión monstruosa que había tenido el protagonista de la historia. ¿Ya? Ahí está entonces analizado este primer texto literario, que en este caso fue un texto narrativo, y que nosotros pudimos analizar en función de las preguntas que estaban ahí en la guía. ¿Ya? Los felicito por el trabajo que hemos realizado, chiquillos, y la semana que viene
vamos a volver a analizar un texto narrativo, esta vez para ver algunos otros aspectos relacionados con la creación narrativa, ¿ya? Los felicito, fue un muy buen trabajo el que realizamos.